Muy buenos días. Muy buenos días, hermanos. Aquí con ustedes nuevamente, su hermano y amigo, Pastor Abraham Laviña. Bueno, para desearles una muy bonita mañana. Bueno, sé, tal vez en otro país es tarde, pero bueno, aquí estamos transmitiendo en su programa Nuevo Amanecer desde el estado de Utah, en los Estados Unidos, dándole gracias a Dios que nos permite un día más, una mañana más, estar aquí con ustedes. A todos, bueno, Dios me les bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos en esta mañana y deseándoles, ¿verdad?, que el Señor derrame de sus bendiciones. Bueno, y que también en esta mañana el Señor les colme, ¿verdad?, de sus bendiciones y que les hable a través de esta palabra, a través de lo que el Señor puso en nuestro corazón a través de esta semana, ¿verdad? Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, hermanos, nuevamente. De veras les deseo que el Señor me les bendiga grande y en esta mañana vamos a iniciar con tu programa Nuevo Amanecer. Y bueno, el Señor tiene una palabra maravillosa en esta hora, porque su palabra en sí es bendita, ¿no? Nos trae bendición a nuestra vida, pero el título de esta plática que vamos a tener todos nosotros es los afanes de nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, y el Señor es tan bueno y maravilloso que siempre nos habla a través de su palabra y vamos a leer en el libro, en el Evangelio de según San Mateo, en su capítulo 6, versículo 31 al 34, y vamos a leer, dice así la palabra de nuestro Dios, dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, Pedro, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así es que, Padre maravilloso, en esta mañana te damos gracias y alabamos y bendecimos tu nombre, Señor Jesús, porque nos permites en esta hora, Señor, meditar en tu palabra, Padre maravilloso. Yo te pido, Santo Espíritu de Dios, que tú seas el que nos hable, que nos ministre en esta hora, Padre maravilloso, porque a ti, Señor, es la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Padre precioso. Bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios, que vives y permaneces para siempre. Te doy la honra y la gloria en esta mañana y te pido, maravilloso Dios, que nos hables, Padre precioso. También te doy gracias, Señor, por este medio radial, Señor. Radio Enciende una Luz, Padre maravilloso, que tú, Señor, usas este medio, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Usas, Padre maravilloso, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Padre precioso, para llevar, Señor bendito, tu palabra, Señor, y reconfortar los corazones, Padre maravilloso, no nomás a través, Señor, de la palabra, sino también, Señor, a través de la música. Gracias, mi Señor y mi Dios, te doy en esta hora y permítenos iniciar, Padre precioso, para la honra y la gloria de tu nombre, y que sea tu Santo Espíritu maravilloso, Dios, el que nos hable para honra y gloria tuya, mi Señor y mi Dios. Gracias. Así, hermanos, bueno, iniciando en tu programa, ¿verdad? Leíamos que, bueno, dice: mas buscar primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el mundo, hermanos, hay muchas metas que queremos alcanzar. Algunas son intelectuales, deportivas, personales, en el trabajo, en el negocio, aún en nuestra familia, ¿verdad? Tenemos metas diferentes. Tenemos tantas metas que las que queremos alcanzar y que a veces se hacen un afán a nuestra vida y le dedicamos todo el tiempo. Pero el problema, en cuanto se nos hace un afán para nuestra vida, es cuando realmente le dedicamos todo el tiempo, todo en nosotros es esa meta, ¿no? Como digo, es en el negocio, en lo deportivo, se hace una obsesión, ¿no? Que es lo único que toma en nuestra vida. Y es ahí donde llega el momento en que nos afanamos. Y fíjese lo que es maravilloso, que lo que quiere decir, ¿qué es afanéis? Es robar, hurtar. Fíjese, es robar, hurtar. Qué tremendo, ¿no? Dedicarse, consagrarse, desvelarse, dice, y ajetrearse. Fíjese hasta qué punto esta palabra de afanar, de afanarse, nos lleva. Es robar, en otras palabras, nos roba a nosotros mismos, nos roba nuestro tiempo, nuestro pensamiento, nos roba todo, que se enfoca solamente en esa cosa en la cual nos afanamos. Y como les dije anteriormente, puede ser deportivo, puede ser
del trabajo, puede ser del negocio, aún puede ser en nuestra familia, ¿no? Que nos afanamos. No es malo tener metas en nuestra vida, ¿no? Yo no quiero decir que eso sea malo, hermano, en ninguna manera. En ninguna manera es malo tener metas en nuestra vida. No es malo tener propósitos en nuestra vida, los cuales queremos alcanzar, ¿no? Y claro, es para bien de nuestra familia, para bien de nuestra persona. Eso no es malo. Lo malo es cuando hacemos a un lado todo y nos afanamos solamente en eso. Le dedicamos el tiempo solamente a esa cosa. Por eso la palabra de Dios es clara, ¿no? Dice, fíjese lo que dice, ¿no? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor de antemano sabe lo que tenemos, sabe nuestras necesidades, sabe hasta qué punto nuestras necesidades son. Él las conoce de antemano, pero nos dice en el 33, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Allí es donde entra, ¿verdad? Tener que saber dividir lo uno de lo otro. Y bueno, vamos a entrar en el primer punto número 1. Dice, ¿cómo permitimos que los afanes, fíjese, los afanes de esta vida nos envuelvan? ¿Cómo permitimos que los afanes de esta vida tomen el primer lugar en nosotros? Dice, para el hombre o la mujer es fácil que el enemigo ponga las cosas de este mundo. En otras palabras, los afanes de este mundo toman prioridad en nuestra vida. Cómo nosotros como hijos de Dios permitimos que el enemigo, porque eso es lo que el enemigo hace, ¿no? Poner las cosas de este mundo antes que las cosas de Dios. Y dice la palabra del Señor, ¿no? En Filipenses, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego y con acciones de gracias. Y dice 2 Tesalonicenses 3:8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche, para no ser agravosos de ninguno de vosotros. Fíjese lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, los afanes de este mundo a veces también, bueno, nos llevan, ¿no? Nos mueven, y el enemigo es un experto en hacer todas estas cosas, en poner las cosas de este mundo con prioridad en nuestra vida. Te hace ver lo que el vecino tiene y tú también lo quieres. Te hace ver en el trabajo la posición del que está arriba de ti, tú también la quieres. Yo no les vuelvo a repetir, hermano, no es que sea malo prosperar y tener un buen trabajo y, bueno, ¿verdad? Y que en el trabajo nos vaya bien. No, eso no es malo. Lo malo es cuando los afanamos y quitamos las cosas de Dios antes que las cosas de este mundo, ¿verdad? Porque ponemos a un lado a Dios y ponemos las cosas materiales, ponemos las cosas de este mundo primero antes que las cosas espirituales. Allí es donde tenemos que entender, ¿no? ¿Dónde está, verdad? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Dónde está nuestra prioridad en nuestra vida? Y ahí es donde entra, ¿no? El Señor, ahí es donde entra nosotros, donde tenemos que saber dónde dividir una cosa de la otra. Tenemos que entender que debemos saber detectar cuando el enemigo pone las cosas materiales antes que las cosas espirituales. Debemos de tener el oído espiritual bien abierto, como dice, ¿no? Para poder detectar cuando el enemigo quiere meter su cuchara o quiere atacarnos por un lado o por el otro, ¿no? Y a veces es tan sutil que va poniendo las cosas en el trabajo, va poniendo las cosas en los negocios, va poniendo las cosas deportivas, querer resaltar más que los demás, y nos dedicamos más tiempo a hacer lo otro que buscar las cosas de Dios. Y bueno, y ese empieza el afán en querer superarse, en querer ser mejor que los demás. Y eso no es malo, simplemente cuando lo hacemos en Dios. Cambiamos las prioridades espirituales por los placeres o vanidades de este mundo. Allí es donde, hermano, debemos saber detectar, ¿no? ¿Por qué nosotros permitimos que el enemigo o permitimos que las atracciones, las cosas más atractivas de este mundo nos llamen y nos envuelvan en lo que es este mundo? El mundo de plano tiene muchas
muchos placeres, muchas tentaciones. Eso el Señor lo sabe, el Señor conoce nuestro corazón. Eso el Señor lo sabe, hermano. Pero a veces estas cosas se hacen más atractivas que las espirituales. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué? Porque ponemos la mirada en las cosas de este mundo y no las miradas en las cosas de Dios, como nos decía la palabra del Señor. Tenemos que tener nuestros oídos sensibles, tenemos que tener nuestros oídos espirituales totalmente sensibles. Tenemos que tener las cosas de Dios primeramente antes que las cosas de este. ¿Así? ¿Por qué? Porque así nos lo hace ver el enemigo, hermano. El enemigo nos hace entender. Hermano, el Señor sabe por las luchas, por las pruebas, por las necesidades, por las enfermedades por las cuales estamos pasando. Él las sabe, hermano. Si nosotros conocemos a Dios y ponemos nuestras peticiones delante del Señor, ten la seguridad que el Señor ya lo conoce. Y no es que el Señor no quiera atender, no. Dice Filipenses 4:6, si para nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire, a veces, hermanos, en nuestra vida tenemos luchas, pruebas, tenemos enfermedades con nuestros hijos, a veces tenemos necesidades espirituales con nuestras hijas, con nuestras esposas, con nuestros esposos. Hay necesidades espirituales y a veces nos afanamos tanto en todas estas que le pedimos a Dios y a Dios y a Dios, sin antes darle gracias a Dios porque nos permite la vida, sin antes darle gracias a Dios porque nos da el pan en la mesa, sin antes darle gracias a Dios porque nos permite un techo en nuestra casa, porque darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque amanecimos vivos y nos da la oportunidad de luchar un día más, de permanecer en pie, y se nos olvida darle gracias a Dios por todas estas cosas que son simples y sencillas, pero no por lo contrario, no nos afanamos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Cómo voy a poder tener este dinero? Nos afanamos, hermano. Yo sé que tenemos que luchar y tenemos que trabajar por todas las cosas que queremos. Eso es un hecho. Por eso el Señor nos da un trabajo, por eso el Señor nos da la oportunidad de trabajar y de esforzarnos en lo que necesitamos. Y el Señor lo sabe, el Señor lo entiende. Pero en ocasiones nuestras necesidades se hacen prioridad porque nos preocupamos demasiado y queremos salir pronto de ellas y nos afanamos en ello. Así es la realidad. Nos afanamos totalmente en ello, en querer salir de estas luchas, en querer salir de estas pruebas, en querer salir de la necesidad, en querer salir de la enfermedad. Nos afanamos a fondo que nos olvidamos que Dios tiene el control de todas las cosas. Nos afanamos que si antes de pedirle a Dios, Él ya sabe cuál es nuestra necesidad, como nos dice el salmista. Él sabe, hermano, Él sabe todas nuestras necesidades de antemano. Él no las deja a la deriva a ver si sí o si no lo voy a lograr. No, hermano. Dice el Salmo 39, dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontonando riquezas y no sabe quién las recogerá. Dice Proverbios 23:4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Fíjese qué maravilloso es nuestro Dios. Para eso está su palabra, dice Eclesiastés 2:19. Y quién sabe si será sabido o necio el que se señorea de todo mi trabajo en que yo me afane, en que ocupe debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Fíjese qué tremenda y maravillosa es la palabra del Señor. El Señor nos habla y nos dice, no te afanes. El Señor sabe y conoce tu necesidad de antemano. Él sabe. Él no quiere que te afanes y te preocupes sabiendo cómo vas a salir de ello. No, no, hermano, así no es la forma. Yo sé que somos humanos y nos preocupamos de antemano cómo vamos a salir de la lucha, del problema, de la necesidad, de la enfermedad. Pero a veces nos olvidamos que Dios tiene el control de todas estas cosas. Nos olvidamos que el Señor es el que hizo los cielos y la tierra. Nos olvidamos que el Señor es el creador de todo cuanto existe, del árbol que está allá afuera, de la planta que nació, de la nieve que cayó anoche. Él fue el que hizo que sucedieran todas estas cosas en su voluntad y para nosotros.
Así, hermano, así es, nos olvidamos. Nos olvidamos que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y así, hermano, nosotros nos afanamos por querer salir de nuestras luchas y de nuestras pruebas solos. No le damos a Dios la oportunidad de que Él actúe en nuestra vida. Sabiendo que las personas que no conocen a Dios es lo que hacen y así actúan. Pero nosotros no, hermano, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos del Dios Todopoderoso, aquel que hizo los cielos y la tierra. Él es el que tiene el control de todas estas cosas. ¿Y por qué? Como hijos de Dios no le damos la oportunidad a Dios de que Él haga en vez que nosotros que ganamos hacer las cosas. Es más importante dejar que Dios vaya delante de nosotros que nosotros ir delante de Dios. Es importante dejarle a Dios el control de las cosas. Es importante dejarle a Dios el control de todas las cosas. Yo les comentaba, ¿no? Hace 2 semanas en la predicación que el Señor nos permitió, que a veces vamos en el carro, ¿no? Y yo les decía y les comentaba porque se me vino a la mente, ¿no? ¿Por qué los afanes de este mundo nos llevan, nos controlan, nos mueven? Y es como le decía hace 2 semanas, es como un carro, ¿no? ¿En qué lugar vas a sentar tú al Señor? ¿Detrás del chofer? No, el Señor no quiere ese lugar. Bueno, ¿detrás del pasajero? No, el Señor tampoco quiere ese lugar. Bueno, ¿de copiloto? No, hermano, tampoco el Señor quiere ese lugar. Bueno, Él quiere llevar el volante de tu vida. Y no es que Él quiera llevarlo allí, no, Él quiere que llevarte por el mejor camino, por las mejores decisiones, por los mejores lugares que puedes tú transitar y tú puedes caminar. ¿Por qué? Porque si le permitimos que Dios vaya delante de nosotros, vamos a ir por el mejor camino. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él quiere tomar el control. Él quiere tomar el control de tu vida. ¿Para qué? Para que no te afanes por las cosas que no son agradables delante del Señor. Él dice la palabra que Él sabe que de qué necesidades tenemos. Él nos conoce al pie de la letra. ¿Por qué afanarnos y querer arreglar nosotros las cosas? No, hay que darle la oportunidad a Dios de que Él actúe en nuestra vida y dejar que Él lleve el control. Sí, hermanos, este es y el punto número 2. ¿Por qué olvidarnos que Dios conoce nuestras necesidades? ¿Por qué olvidar que Dios conoce nuestras necesidades? Y así dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Fíjese. Pero también le quiero leer el capítulo 21 y dice así, el 19 dice, sino hacéis tesoros en el cielo donde ni la polilla y el orín corrompen, en donde los ladrones no minan ni hurtan. Fíjese qué maravilloso, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Aleluya, gloria a Dios. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que la luz que hay en ti, es tinieblas, no cuantos no serán las mismas tinieblas. Luego dice el 24, ninguno puede servir a 2 señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué tremendo nuestro Dios. ¿Por qué nos olvidamos que Dios conoce nuestra necesidad? Así es, hermano. Porque no leemos la palabra de Dios, sino que dedicamos más tiempo a otras cosas. Por eso a veces nos olvidamos de que Dios conoce nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque no dedicamos más tiempo a las cosas de Dios. No dedicamos tiempo a su palabra, hermano. Sí, ¿por qué no dedicamos tiempo a la palabra de Dios? Si, hermanos, si los antiguos que conocieron al Señor desde Abraham, fíjese lo que dice Génesis 11:1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. En aquel tiempo todos hablábamos una misma lengua, ¿no?
O sea, en aquel tiempo todos hablaban una misma lengua y el Señor tuvo que cambiar la lengua. ¿Por qué? Porque todos que hablaban una lengua se pusieron en una sola para querer retar a Dios en construir una torre donde el Señor no los fuera a destruir con agua. Fíjese que la mente, ¿no? La mente de las palabras, la mente de una persona. Pero la palabra de Dios, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobre manera grande. La palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios, qué maravilloso. Y Abraham escuchó a la palabra de Dios. Y él escuchó la palabra que el Señor le habló y él obedeció a la palabra. Igual su hijo Isaac obedeció a la palabra de Dios. Igual Jacob obedeció a la palabra de Dios. Así es, hermano. Así es. Todos estos hombres, todos estos grandes hombres que estuvieron en la Biblia, al igual que Noé, al igual que Moisés. Fíjese lo que dice Éxodo 4:28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le había enviado y todas las señales que él había hecho. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, todas las señales. Y Aarón entendió que el Dios que Moisés estaba siguiendo era el verdadero Dios a través de su palabra. Así es, hermano. Y dice, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas de la casa, de los cortijos y de los campos. Se acabó esa plaga, todo a través de la palabra de nuestro Dios. Y sabemos la historia que como Moisés sacó al pueblo de Egipto a través de la palabra. Sí, hermanos, así es. Igual David obedeció a la palabra. Igual Isaías obedeció a la palabra. Así son todos estos hombres de la Biblia que nos hablan, obedecieron a la palabra de Dios. Jeremías obedeció a la palabra de Dios. Todos estos grandes hombres, Isaías obedeció a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entendieron que Dios es el que hablaba a través de su palabra. Y tú también, hermano mío, hermana mía, joven, jovencita, jovencito, tienes la palabra de Dios. Tienes la palabra de Dios, la cual, fíjese lo que nos dice 1 Samuel 3:1, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Qué tremendo, hermano. Fíjese qué tremendo que la palabra del Señor ya no se manifestaba en aquellos días. El Señor ya no hablaba en aquellos tiempos de Samuel, pero Dios levantó a Samuel para dar palabra, no la palabra de Samuel, sino la palabra de Jehová. Y empezó a hablar Jehová a través de Samuel y empezó otra vez a ver palabra, hermano, tu hermana, ahora tienes palabra de Dios, tienes palabra, aquí tienes la Biblia, la cual el Señor ha dejado para que tú atiendas a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dejar que los afanes de este mundo nos ganen si tenemos la palabra de Dios? Es porque no atendemos a la palabra de Dios, no atendemos a lo que el Señor nos enseña en su palabra y nos desviamos, nos vamos por otro lado, hermano. Así es el pueblo del Señor a veces en ocasiones. No digo es que todo el pueblo, no, hermano, sino hay algunos que no escuchamos a la palabra de Dios. Y entonces sí es cuando empezamos a fallar, cuando no empezamos a entender que los afanes de este mundo toman el lugar en vez de la palabra de Dios. La palabra de Dios está siempre ahí para ayudarnos, para corregirnos, para guiarnos. Así es, hermano, así es. Dice la palabra del Señor en Mateo 23:14, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y aquí vemos que la oración de los fariseos y de los escribas no era una oración sincera, hermano. No era una oración sincera. Y yo te quiero decir en esta hora, hermano, que tenemos que orar. Y es el punto número 2. Tenemos que orar a Dios. Pero que sean oraciones que el Señor oiga. No oraciones como los escribas y los fariseos. No, hermanos, que se paraban en las esquinas. Dice hacer largas oraciones. No, hermano. El Señor quiere que tú dediques tiempo a la oración, pero una oración sincera. Una oración sincera delante del Señor. Que tú hables con el Señor.
que tú hables con Él a solas. Así es, hermano. El Señor quiere tener una relación contigo. El Señor quiere tener una plática contigo. ¿Tú quieres que los afanes de este mundo no te ganen? Bueno, dedica tiempo a la palabra del Señor, pero también dedica tiempo a la oración. Dice así la palabra del Señor en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese, hermano, qué maravilloso nos dice aquí la palabra de nuestro Dios. Qué maravilloso nos dice aquí que al principio la iglesia primitiva compartía en comunión, o sea, en comunión unos con otros, o sea que convivían ellos juntos, convivían entre hermanos. ¿Por qué? No es malo convivir con las personas de afuera, no hay ninguna manera, hermano, pero depende en ti cómo estás conviviendo con ellos, en qué lugares estás conviviendo. Eso es lo que dice aquí la palabra del Señor. Quiere que convivamos juntos en armonía los unos con los otros, pero más importante, convivir en oración. Cuando el pueblo del Señor es convocado, mira, hermano, es triste, y yo le digo es triste porque me he encontrado pues con diferentes hermanos, hermanas, en diferentes lugares en el trabajo y fuera del trabajo. Y fíjese, he recibido estos comentarios de ellos. Cuando me platican acerca de los servicios, bueno, me comentan, ¿no?, que van a la iglesia y que se reúnen los domingos, que se reúnen entre semana cuando tienen convocatoria. Pero fíjese, hermano, lo triste es que cuando el pueblo del Señor es convocado a la oración, la participación del pueblo de Dios, no lo digo en específico pues, ¿cómo me puede decir, no? Una iglesia, no. Estamos hablando en general, en todos los movimientos. Cuando el pueblo de Dios es llamado y convocado a la oración, tristemente, hermano, le digo, la participación del pueblo de Dios a la convocatoria a la oración es mínima. Es mínima, hermano. Y es triste. Es triste que en el pueblo de Dios haya esa participación que es esencial, que es importante para que el pueblo de Dios se mantenga firme en las cosas de Dios. Es importante. Es importante que el pueblo se atienda a la oración. ¿Por qué? Porque allí es donde el Hijo de Dios se fortalece. Allí es donde el Hijo de Dios empieza a tener esa comunión directa con su Salvador y con su Dios. Así es, hermano. Dice la palabra del Señor, ¿no? Fíjese lo que nos dice en Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así nos dice, así le decían los apóstoles a la iglesia primitiva. Así es. Y fíjese lo que hacía Pedro en el 3:1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Ese era el momento, ese era en el cual el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, se dedicaba a la palabra de Dios, pero también a la oración. No permitían, hermano, no hay diferencia entre el pueblo de Dios y nosotros. Tenemos el mismo Dios, tenemos la misma doctrina, tenemos la misma palabra. Son tiempos diferentes y épocas diferentes, claro. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos se iba a aumentar la ciencia, y lo podemos ver. La ciencia es un medio en el cual el enemigo está usando grandemente para que el pueblo de Dios se dedique más tiempo a estar en las cosas tecnológicas, ¿no?, que en las cosas de Dios. Esa es una realidad. La tecnología no es mala, pero hay que saberla usar. ¿Para qué? Para que sea de beneficio a nuestra vida, pero también a nuestra vida espiritual. Así es, hermano. Así es. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en Hechos 10:31. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Fíjese, aquí habla de Cornelio. Cornelio no era judío, era un gentil. Y las oraciones de Cornelio llegaron delante de Dios. Así es. Llegaron delante de Dios, y a través de eso, a través de las oraciones y de la entrega de Cornelio a Dios, bueno, él también daba limosnas al necesitado y a la causa de Dios.
Pero aquí lo que yo quiero recalcar es que Dios usó a Cornelio, pero porque sus oraciones eran oídas. Y él no permitió que, aunque él no fuera judío, las cosas de este mundo, las cosas en aquel tiempo que reinaba el poderío del imperio romano, le ganaran. No, hermano, no. Aquí podemos ver también como nos dicen Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjese cómo la oración del pueblo del Señor hizo que Pedro fuera suelto, Pedro saliera de la cárcel, y todo por el poder de la oración. Es importante que el Hijo de Dios pase tiempo en la oración, que pase tiempo en la lectura de la palabra del Señor, pero también pase tiempo en la oración, en esa comunión con Dios. Así es, hermano. Así es, hermano. Ahora en estos tiempos, hermano, como punto número, ¿verdad? Como segundo punto, en este punto número 3, vamos a ver por qué el pueblo de Dios no busca la guianza del Espíritu Santo de Dios. Así es, hermano, ¿por qué el pueblo de Dios no busca la guianza del Espíritu Santo de Dios? Dice la palabra del Señor en Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu, en el evangelio de su Hijo, de sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros queremos a veces que el Espíritu Santo de Dios se derrame en el pueblo de Dios, se derrame en la iglesia, hermano. Pero ¿cómo vamos a nosotros a dejar que el Espíritu, fíjese, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se derrame en medio de su pueblo? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo podemos dejar que el Espíritu de Dios se derrame en el pueblo del Señor si no hacemos lo que a Dios le agrada? ¿Cómo podemos dejar que el Espíritu de Dios se derrame en el pueblo de Dios? Eso es algo importantísimo, hermano. Eso es algo necesario en el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que los afanes de este mundo no le ganen al pueblo de Dios. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice el 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Vemos dos contrastes diferentes que nos manda el Señor, que íbamos, una promesa que íbamos a ser llenos del Espíritu Santo, que íbamos a ser llenos de poder. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, primero inició en Jerusalén, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros, hermanos, somos lo último de la tierra, lo cual tenemos esa bendición también de ser llenos del Espíritu Santo. Yo te digo, hermano, Judas estuvo también entre los 12 apóstoles. Estuvo entre los 12 apóstoles también, hermano. Él también estaba caminando a un lado también de nuestro Señor Jesucristo, igual que los demás. Pero él no dejó que el Espíritu Santo de Dios le tomara y lo usara como a los demás, sino por lo contrario, aunque él estaba caminando igual al lado de los apóstoles con el Señor Jesucristo, su corazón también no estaba con el Señor. Dice que él era ladrón. Él también llamó a ladrones. Él también tuvo la oportunidad de servir al Señor, pero él nunca dejó que el Espíritu Santo de Dios le tomara. Y por lo contrario, los otros 11 apóstoles sí dejaron que el Espíritu Santo de Dios, hermano, en estos tiempos de afanes de este mundo, si es necesario que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestra vida. Dice la palabra del Señor, y tristemente se lo digo, ¿no?
Cuando sea levantada la iglesia va a haber muchas sorpresas. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que van a estar dos lavando en el río y solamente uno va a ser levantado. Van a estar dos caminando juntos y solamente uno va a ser levantado. Así es, hermano. ¿Y vio todo por qué? Porque no dejamos que el Espíritu de Dios venga a tomar nuestra vida. Tristemente le digo, Judas estuvo caminando con el Señor, pero él no estaba con el Señor. ¿Por qué? Porque a él le ganaron los afanes de este mundo, le ganaron los tesoros de este mundo. Él prefería el dinero. Él se gastaba un dinero como cuando se derramó el perfume sobre el Señor. Y le dijeron, déjala. Ella me está preparando, pero él estaba pensando en el valor del perfume, no en el acto que estaba haciendo María. Así es, hermano. Y vemos cómo también, ¿no? Como María, ¿verdad? Estaba con el Señor y vemos cómo Marta estaba afanada en los quehaceres de este mundo, ¿no? O sea, tú dijeras, bueno, Marta estaba lavando, estaba preparando la casa, estaba arreglando la casa para que se mantenga limpia y todo, ¿no? Todo eso estaba haciendo Marta, ¿no? Todo eso estaba haciendo Marta para atender al Señor, para atender, ¿verdad? Al Señor y que estuviera el Señor cómodo, ¿verdad? Y bueno, porque vemos cómo Marta se esforzaba en mantener la casa limpia, en hacer la comida, en hacer todo eso, ¿no? Pero fíjese lo que dice el Señor. Dice, fíjese lo que se aconteció, que yendo del camino, entró a una aldea a una mujer llamada Marta y la recibió en su casa. Fíjese, hermano, fíjese lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor y luego dice en el 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oyó su palabra. Aleluya, gloria a Dios. El Señor quiere que te sientes y escuches su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Qué tremendo, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Qué tremendo, hermano. Dice, afanada y turbada, ¿eh? Fíjese lo que le dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Afanada y turbada. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo, hermano. Le responde el Señor, ¿no? Qué tremendo le dice el Señor a Marta, ¿no? Y fíjese, turbada o turbado es aturdido, confuso, intranquilo, preocupado. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese cómo le dice el Señor a Marta. O sea que Marta estaba intranquila, o sea, diciendo, no me está ayudando María, ¿verdad? Ella está ahí nomás escuchando al Señor y a mí me deja sola. Está preocupada, ¿no? Por todo eso y afanada y turbada, ¿no? Dice, estás con muchas cosas. Y tú, hermano, ¿cómo estás en esta hora? A ver, dime, ¿tú cómo estás en esta hora? ¿Estás muy turbado? ¿Estás muy preocupado? ¿Estás muy atareado? ¿Cómo está tu vida en esta hora? ¿Con qué estás tan afanado en esta hora? Dime, hermano. El Espíritu del Señor tiene que ser una prioridad en tu vida. Pero tú en esta hora, ¿qué es lo que te tiene tan afanado? ¿Qué es lo que te tiene tan preocupado en tu vida que no te permite enfocarte en las cosas del Señor primeramente antes que enfocarte en las cosas que no son de Dios? Es una respuesta y una pregunta a la cual te tienes que hacer tú en esta hora, hermano. A ver, dime, si tú hicieras una lista, ¿qué es tu prioridad en esta hora? ¿Qué es tu prioridad? ¿Tu necesidad económica? ¿Tu enfermedad? ¿Tu problema en el hogar? ¿Tu problema en el trabajo? ¿Tu problema en la iglesia? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu afán en esta hora que te quita, fíjese, que te quita la tranquilidad?
Porque afán nos dice aquí, y un sinónimo es, fíjese, un sinónimo de afán es confuso, aturdido, intranquilo, preocupado. ¿Qué es? ¿Qué es, hermano? ¿Qué es lo que a ti te aflige, lo que te preocupa en esta hora? ¿Por qué no le das la oportunidad a Dios de que Él sea y que tome el control en tu vida? Pero tienes que hacer algo así como lo hizo María. Tienes que ponerte a escuchar. Tienes que ponerte a escuchar. Y yo te digo, hermano, ¿cómo lo puedes escuchar? ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios si no le dedicas tiempo a la palabra de Dios y si no le dedicas tiempo a la oración? Y yo te digo, dice la palabra del Señor, ¿no? Que el Espíritu nos va a recordar todas las cosas. ¿Y qué te va a recordar si no lees la palabra del Señor, si no pasas tiempo en oración y si no estás en contacta comunión con Dios para que te llene de su Santo Espíritu? Marta estaba afanada y turbada con todas estas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, le dijo a Marta el Señor. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Imagínense, hermano, que hay un punto bien maravilloso. María escuchó al Señor y escogió la mejor parte, pero le dice algo al final, no le será quitada. Y a veces el enemigo, hermano, nos quita esa parte. Nos la quita, ¿por qué? Porque nosotros la hemos descuidado, no porque Él no la quite tan fácilmente, no. Él no nos va a quitar nada que nosotros no hayamos dejado. En algunas otras ocasiones hemos mirado, ¿no? De cómo si la salvación se pierde o no se pierde. Mire, para mí la salvación no se pierde. Simplemente uno es el que la deja. Uno es el que no le da el valor necesario a la salvación y por ende tú la sueltas, tú la dejas, tú la abandonas. No es que te la quite nadie, no, tú solito la dejas. El Señor no te quita nada. El enemigo es ese trabajo, que tú dejes la salvación y por ende empiezas a vivir una vida que no le agrada a Dios. Y por eso, y por ende, estás tú afanado con las cosas que no le agradan a Dios. El Señor quiere que tú seas lleno de tu Santo Espíritu, hermano. Esa es una realidad. El Señor quiere llenarte de su santa presencia. Ese es el propósito del Señor. Llenarte de su santa presencia, pero tú a veces no le permites a Dios que Él te llene de su santa presencia. ¿Por qué? Porque no lo buscas. Porque no lo buscas, hermano. Y tú tienes que buscarlo. Tú tienes que buscar de su Santo Espíritu. El Señor quiere llenarte de Él, pero tú también tienes que hacer tu trabajo. Tú también tienes que hacer ese trabajo de buscarle en la lectura, pero buscarle en oración. Aleluya, gloria a Dios. Y fíjese lo que dice maravillosamente, se me viene a la mente, ¿no? Lo que nos decía en el 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y luego dice en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice así la palabra del Señor. Y fueron todos, en el número 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos y cretenses, árabes, les oímos hablar de nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y fíjese, y a unos se burlaban, más a otros se burlaban diciendo, están llenos de mosto, en otras palabras, están borrachos. Entonces Pedro se levantó, poniéndose en pie
Con los 11 alzó la voz y les dijo, diciendo, varones judíos, esto es los que habitáis en Jerusalén, sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que en la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y la hora tercera del día era la hora de la oración, hermano, para que entendamos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es, hermano, esto es lo que el Señor quiere de un pueblo, que esté en oración para que sea lleno de su Santo Espíritu. El Señor quiere llenar a su pueblo de su Santo Espíritu. Así es, hermano. Él quiere derramar de tu presencia, de su presencia a ti. Quiere derramar de su Santo Espíritu a ti. ¿Para qué? Para que tú tomes las prioridades en tu vida conforme al Espíritu Santo te guía. No conforme a tu forma de pensar, no conforme a tu forma de creer. No, es conforme a su Santo Espíritu. Y su poder no es para que tú partas el mar en dos. No, hermano, no es así. No es así. Es para que el pueblo se arrepienta. Pero ¿sabes para qué? Dice, pero les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice entonces Pedro en el 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Qué tremendo, fíjese, qué tremendo. Dice más adelante, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en presencia sano. Aleluya, gloria a Dios. Y todo es a través de su Santo Espíritu. Tú quieres que el Señor te use. Tú quieres tener tus prioridades bien enfocadas en tu vida. Tú quieres todo esto para tu vida. Deja que el Espíritu Santo de Dios te tome, te llene, te use para que tú puedas. Para que tú puedas, hermano. Pero mira, es bien importante, hermano, orar. Y dice la palabra del Señor 4:31, cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y esto es, hermano, para que entiendas que Dios es el que llena del Espíritu Santo. No que venga una persona y te diga, bueno, yo te voy a llenar con Santo Espíritu. No, hermano, eso solamente lo hace Dios a quien Él quiere y cuando Él quiere. Porque así ha habido personas, hermano. Dice Hechos 5:3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu y sustrajeses el precio de la heredad? Aleluya, gloria a Dios. Al Espíritu Santo no se le puede mentir. No se le puede mentir, hermano. De ninguna manera. No le podemos mentir. Así es que, hermanos, tenemos una necesidad grande en medio del pueblo de Dios. Una necesidad grande en medio del pueblo de Dios. La llenura del Espíritu Santo es necesaria para que el pueblo de Dios siga trabajando y funcionando conforme a Dios le agrada, no conforme a los afanes de este mundo. No, hermano, sino actuar conforme al Espíritu Santo de Dios. Y entonces ya el Señor va a proveer lo que tú necesitas, el Señor va a proveer tus necesidades porque estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice, y todas estas cosas van a ser añadidas. Va a buscar primeramente el reino de Dios. No te afanes por lo que viene el día de mañana, porque cada día trae su propio afán, dice la palabra de Dios. No te afanes por lo que va a suceder mañana. No, hermano, no nos afanemos, no, sino busquemos la santa llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero solamente eso se va a lograr a través de la lectura y la oración de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta carne en la cual vivimos es nuestro principal tropiezo para nosotros. Yo no le puedo echar la culpa a mi hermano, a mi hermana, al pastor. No, hermano.
esta carne es es mi principal tropiezo. Sí, hermano, así es. Mi carne es mi principal tropiezo, hermano. Es el principal tropiezo. Así es, hermano. Tu yo es el principal tropiezo que tienes en tu vida, porque como dice la palabra de Dios, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Tú puedes creer eso? ¿Tú puedes creer eso, hermano? Que tu carne es tu principal lucha, tu principal prueba. ¿Tú lo puedes creer? Aleluya, gloria a Dios. El Señor, dice la palabra del Señor en Marcos 14:38, velad y orad porque no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así es, hermano. Nosotros somos débiles. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe eso, hermano. Dice Marcos 14:38, ¿verdad? Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y luego dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y nosotros somos nacidos del Espíritu Santo de Dios porque Él nos convenció de que éramos pecadores y aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y eso es lo que quiere el Señor en esta hora, hermano. Que tú no te afanes de las cosas de este mundo, porque el Señor te las va a proveer. Lo que el sí, Señor, quiere que primero busques a Dios, que lo busques en su palabra, en oración, y que te dejes guiar por su Santo Espíritu, el cual está a la verdad ahí para guiarte. Es el Consolador, el cual el Señor nos mandó para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Dijo, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. No me voy, pero no os dejaré huérfanos. Les voy a mandar un Consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros. Gloria a Dios, para que esté con vosotros todos los días. Así es, hermano. Qué maravilloso nuestro Dios. Él pensó en todo, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese lo que dice Juan 14:16. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Más el Consolador, el capítulo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y yo te digo, hermano, el Consolador te va a recordar que tienes un Salvador, el cual murió por ti, el cual prometió que no te dejaría solo. Así es que no te tienes que preocupar ni afanar por el día de mañana. No te tienes que preocupar y afanar por esa necesidad. No te tienes que preocupar y afanar por esa enfermedad. Deja que Dios sea el que te supla todas tus necesidades. Tú solamente haz tu parte. Búscalo en su palabra, búscalo en oración y deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe en tu vida. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre maravilloso. Te pido, mi Señor y mi Dios, que nos ayudes, Señor Jesús. Que nos ayudes, Padre maravilloso, a escudriñar tu palabra, que nos ayudes a pasar más tiempo en oración, pero también, Señor Jesús, a buscar esa llenura de tu Santo Espíritu, que sea Él quien nos guíe, porque la verdad nuestra carne es débil, Señor, pero tu Santo Espíritu, el cual está en nosotros y en nosotros, nos guiará a toda verdad. Gracias, Padre maravilloso, gracias te doy en esta hora, mi Señor y mi Dios, porque sé, Señor, que harás cumplir tus promesas, Señor, que nos has dado, para la honra y la gloria de tu nombre, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, yo te doy gracias y alabo y glorifico tu nombre. En esta mañana, Señor, te doy gracias por habernos permitido, Señor, escudriñar tu palabra, escuchar tu palabra, Señor, llenarnos de ella, Señor, pero también llenarnos de tu Santo Espíritu y que nos ayude, Señor, a permanecer firmes en oración, buscando, Señor, de tu llenura, Padre maravilloso. Sí, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te
Te doy gracias en esta hora, mi Señor y mi Dios, y alabo y glorifico tu nombre, Padre maravilloso, porque tú vives y permaneces para siempre. Aleluya, gloria a tu santo y precioso nombre. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, amado Salvador. En el nombre que es sobre todo nombre te doy gracias. Y así, hermanos, te doy gracias a Dios que nos haya permitido estar en esta mañana juntos con ustedes. Señor les bendiga grandemente. Bueno, y Dios mediante, hermano, les espero de igual manera este próximo viernes a las 10 de la mañana, hora montaña en los Estados Unidos, desde el estado de Utah, en la ciudad de West Jordan. Aquí, hermanos, transmitiéndoles con toda humildad, les permito, hermanos, que haya sido de bendición y fortaleza para tu vida. Gracias, hermano mío, Dios mediante. Bueno, aquí nos vamos a estar mirando,